21 de junio de 2020. Isla de Bali, autopista Sunset Road. En el asfalto junto al bordillo de concreto yace una motocicleta deportiva roja. A varios metros de distancia se encuentra el cuerpo de Anastasia Zubrina, de 18 años. La chica no lleva equipo de protección especial. Viste ropa ligera y chanclas de playa comunes. El casco protector está tirado por separado en la carretera. Se desprendió en el momento del impacto. La muerte fue instantánea. A pocos pasos de la fallecida está Víctor Maidanovic, de 30 años. En la isla es conocido como instructor de motos y guía espiritual. En el momento del accidente, el hombre seguía a Anastasia en otra moto. Testigos y servicios de emergencia que llegaron después registraron una escena extraña. Maidanovic no intenta llamar a médicos ni realizar maniobras de reanimación. Se sienta inmóvil en el asfalto, inclinado sobre el cuerpo. Más tarde, Víctor explicará su comportamiento diciendo que en esos minutos se estaba conectando a un canal energético e intentando sentir la energía del alma que se iba. Anastasia Zubrina, conocida en internet como Nastia Tropitzel, a los 18 años ya era millonaria. Llevaba canales populares en YouTube e Instagram, ahora prohibido en algunos contextos, donde empezó con reseñas de sus hobbies, maquillaje y vídeos de Y. Con el tiempo, el contenido cambió a blogs de viajes por el mundo y vídeos de lifestyle sobre la vida en Europa y Bali. Carretera vacía, moto en perfecto estado y un instructor profesional detrás. En esta escena no hay causas visibles para la catástrofe. Para entender cómo la historia de una bloguera exitosa terminó en la cuneta, hay que desglosar la cadena de eventos que empezó mucho antes de ese viaje. Nastia nació el 5 de febrero de 2002 en San Petersburgo. La familia pertenecía a la categoría de socialmente próspera. El padre era médico cardiólogo. La madre se dedicaba por completo al hogar y a la crianza de las hijas. En la familia crecían dos hijas, Anastasia y su hermana menor Yana. A los 11 años, Nastia grabó su primer vídeo titulado El mundo de mis aficiones. El vídeo técnicamente débil capturó el paso de intereses del espacio físico al digital. En ese periodo, Anastasia les dijo a sus padres que rechazaba los regalos tradicionales en las fiestas. En lugar de juguetes, exigió equipo profesional para grabar. Los padres compraron una cámara, apoyando su nuevo hobby. Durante los primeros 2 años del canal de YouTube bajo el seudónimo Nastia Tropitzel, la audiencia se mantuvo mínima. Más tarde, el número de espectadores empezó a crecer activamente. Para 2016, cuando Anastasia cumplió 14 años, su actividad en Internet empezó a generar ingresos directos. La primera integración publicitaria le trajo 15.000 rublos. Desde ese momento, Anastasia pasó a colaboraciones sistemáticas con agencias de publicidad. Su canal mostraba un crecimiento estable de alcance, lo que permitió aumentar el precio de los servicios publicitarios. El máximo por una integración llegó a 150.000 rublos. Anastasia combinaba la creación de contenido con estudios en una escuela regular, dedicando todo su tiempo libre a grabar y editar. A los 15 años, Anastasia Zubrina había acumulado un capital de 1 millón de rublos. Empezó a posicionarse en redes sociales como una millonaria self-made. Como aún era menor de edad, todos los aspectos legales y financieros del negocio los manejaba su madre. Oksana Zubrina abrió un emprendimiento individual a su nombre. Aceptaba pagos de clientes y llevaba la contabilidad de los proyectos de su hija. Anastasia pagaba por su cuenta la compra de equipo caro, cámaras, laptops, iluminación. Parte de los ingresos se invertía en educación. Tomaba numerosos cursos y entrenamientos, enfocándose en alfabetización financiera. A los 14 años recibió una invitación a un festival de blogs en el extranjero. A pesar de querer viajar sola, los padres insistieron en que la madre la acompañara. Más tarde, con poderes notariales y acompañantes mayores de edad, la geografía de viaje se amplió. A los 16 años, Nastia volaba sola a Londres y otras ciudades europeas,
grabando sus movimientos para los seguidores. El padre de Nastia admitía que seguir constantemente los stories de su hija le causaba insomnio y necesitaba medicamentos. Tras la mudanza de la familia a Moscú, Anastasia Zubrina priorizó definitivamente entre educación y carrera. Pasó a educación en casa, argumentando que el programa escolar estaba sobrecargado de información inútil que interfería con ganar dinero real. Como nueva base educativa eligió obras de teóricos occidentales del éxito. Su blog dejó de ser solo un diario y se convirtió en plataforma para promover ideas de libertad personal e independencia financiera. Transmitía a la audiencia una idea simple: hay que desear más, y entonces el dinero para cualquier capricho llegará solo. Estas ideas formaron la base de su nuevo modelo de negocio. Liberada del tiempo escolar, Anastasia invirtió en productos informativos. En lugar de blogs habituales, empezó a lanzar webinars sobre establecimiento de metas, planificación estratégica y lucha contra la pereza. Gran parte de sus cursos se basaba en técnicas de visualización y prácticas meditativas. Sin educación formal en psicología o finanzas, Anastasia usaba el método de reempaquetado. Asistía a entrenamientos pagados de otros coaches, adaptaba la información a su estilo y la revendía bajo su propia marca. Anastasia construía conscientemente la imagen de una chica simple y natural, rechazando la cirugía plástica y cambios de apariencia populares entre blogues. Esta confianza de los seguidores se convirtió en su principal capital. Sin embargo, detrás de la imagen de vida despreocupada, paisajes y desayunos en cafeterías había una estructura de producción clara. Nastia tenía un equipo, manager personal, fotógrafo y editor. De hecho, se convirtió en productora y cara principal de la marca, donde cada story sobre libertad personal era parte de un plan de marketing calculado. El 5 de febrero de 2020, Anastasia Zubrina cumplió 18 años. Por ley se convirtió en adulta y obtuvo el derecho de disponer de su vida sin depender de los padres. Ya no necesitaba poderes notariales para salir del país ni permiso para comprar boletos. El 8 de febrero anunció a sus seguidores su partida a Bali. Buenos días, mundo. Hoy es un día bastante emocionante para mí, porque es 8 de febrero y en 1200 vuelo a Bali. Antes de eso, tengo que hacer un montón de cosas, como siempre pasa en el día de salida. Anastasia compró boleto en business class, grabó en vídeo el vuelo de 18 horas. En el clip mostraba el servicio a bordo y declaraba su intención de llevar ese estilo de vida por décadas. No era su primera visita a la isla. Ya había estado en Bali en diciembre de 2019. Le impresionó la atmósfera del lugar. Nastia se instaló en la villa de conocidos, la pareja de bloggers Anastasia y Andrei Lebedev, que también hacían blogging. Las condiciones le convenían. Inicialmente planeaba volver a Rusia el 2 de marzo. Para esa fecha tenía boleto de regreso. Sin embargo, llegó su amigo Mijail y empezaron un proyecto conjunto llamado Sitios de Dinero. 2 pistolas. Anastasia pidió a su mamá cambiar la fecha de regreso al 25 de abril. Pronto, por la pandemia, se suspendieron los vuelos internacionales. Las fronteras se cerraron. Anastasia quedó en la isla por tiempo indefinido. En ese periodo empezó a alejarse de su círculo anterior. Aceptó hacer con los Lebedev un curso educativo conjunto de 12 lecciones, pero solo dio 3. Luego abandonó el proyecto sin avisar. Los Lebedev tuvieron que devolver dinero a clientes que pagaron por participar con Anastasia. Pronto se mudó de su villa, explicando a su madre que había un olor desagradable en la casa. Se mudó con Mijail. En sus redes empezaron a aparecer publicaciones sobre flujo y regalos del universo. En ese momento entró en su vida el hombre que se convirtió en figura central de su periodo balinés. Víctor Maidanovich tenía 30 años cuando conoció a Anastasia. Nativo de Zitomir. Se posicionaba en Bali como instructor de motos experimentado con 12 años de experiencia. Afirmaba haber enseñado a más de 2000 personas y se llamaba piloto. Además de motos, practicaba técnicas espirituales,
meditación y visualización. Transmitía ideas sobre pureza de vibraciones del cuerpo humano y su influencia en la calidad de vida. Víctor se describía como un ser que combinaba rasgos de águila y león, refiriéndose a experiencias con animales tótem. Antes de llegar a Bali, Majdanovich tenía otra reputación. En 2017 participó en entrenamientos de Alex Leslie. En la red queda un vídeo de 1 hora donde Víctor detalla su participación en el juego Vida sin calzoncillos. Expresaba admiración por técnicas de seducción que le permitían lograr que mujeres pagaran sus cuentas en restaurantes. En Zitomir, Víctor y su hermano tenían una escuela de motos con reseñas negativas de clientes por calidad de enseñanza e incumplimientos. Según conocidos, tenía experiencia con sustancias prohibidas en lugares públicos e intentos fallidos de toma hostil de un club juvenil. Entre Anastasia y Víctor empezó un romance, pero no cambió la dinámica financiera. Al contrario, las relaciones personales se entretejieron con lo comercial. Anastasia empezó a tomar lecciones pagadas de conducción con su hombre. Una clase costaba 1,5 millones de rupias, aproximadamente 8.000 rublos. El alquiler de moto costaba otros 3,5 millones de rupias. El hecho de que en la pareja todo lo pagara la chica no molestaba a Majdanovich. Encajaba perfectamente con su experiencia en Vida sin calzoncillos, donde aprendió a transferir gastos a mujeres. En Bali, la influencia de Víctor en la cotidianidad de Anastasia Zubrina se volvió determinante. El aspecto técnico de las lecciones de conducción pasó a segundo plano, cediendo lugar a conferencias esotéricas. Víctor convencía a Anastasia de que la seguridad en la carretera y el éxito en los negocios dependían exclusivamente de vibraciones altas, concepto que presentaba como hecho científico probado. Bajo influencia de estas ideas, el contenido de los blogs de Anastasia cambió. En lugar de consejos prácticos de marketing y reseñas de hobbies, aparecieron reflexiones sobre búsqueda de armonía y ajuste de energía interna. Empezó a usar activamente el vocabulario específico del mentor, transmitiéndolo a su audiencia multimillonaria. A pesar de que Majdanovich se posicionaba como entrenador exitoso y consultor de negocios, los gastos reales en locales los asumía Anastasia. Testigos notaban un patrón repetido. Durante almuerzos en cafés veganos surgía una pausa corta, después de la cual Zubrina sacaba su tarjeta y pagaba la cuenta por los dos. En ese periodo, la productividad de Anastasia como bloguera cayó drásticamente. Prácticamente dejó de grabar integraciones publicitarias por las que ya habían pagado anticipos. La carga principal de resolver conflictos con clientes recayó en su madre. Desde San Petersburgo, Oksana Zubrina mantenía correspondencia con clientes enfadados, pedía disculpas por incumplimientos y devolvía dinero del presupuesto familiar. La influencia de Víctor se extendió a los planes de Anastasia para nuevos productos informativos. Propuso lanzar un curso en vídeo a gran escala sobre conducción de motos, donde ella sería la alumna principal. Para realizarlo planeaban atraer especialistas externos, incluyendo fotógrafo y editor. Anastasia veía en este proyecto la oportunidad de recuperar alcance, ignorando completamente que su experiencia manejando motos deportivas pesadas no superaba las 8 semanas. Las prácticas espirituales y meditaciones desplazaron por completo la agenda de negocios que alguna vez le trajo fortuna. Anastasia de hecho entregó el control de su tiempo y prioridades a Majdanovich, quien la convencía de que el estado de flujo era más importante que tareas operativas del negocio. El 20 de junio de 2020, un día antes del incidente en la carretera, el conflicto de Nastia con la familia entró en fase aguda. El padre Andrei envió un mensaje detallado criticando duramente su estilo de vida y manejo de asuntos. Indicaba que el negocio de Anastasia se estaba derrumbando, el capital acumulado se gastaba sin control. En la carta se decía que el equipo de Anastasia y su entorno en Bali vivían a su costa, mientras ella dejaba proyectos sin terminar. Andrei Zubrin enfatizaba que colegas blogues, incluyendo su amigo Mijail, ya la habían superado en desarrollo profesional mientras ella perdía tiempo en diversión. La reacción de Anastasia a este mensaje quedó registrada en su blog.
Públicamente llamó comportamiento de su padre tóxico y dijo que le daba vergüenza por él. Zubrina acusó a la familia de abuso y falta de comprensión de su búsqueda de libertad. En ese periodo ya vendía webinar sobre lucha contra familiares tóxicos, usando su propio conflicto como herramienta de marketing. Afirmaba que alcanzar la mayoría de edad le permitió romper definitivamente lazos emocionales que impedían su crecimiento. El estado de Anastasia en esos días era descrito por cercanos como extremadamente emocional e inestable. Buscaba apoyo en Víctor Maidanovich, quien aprobaba su decisión de distanciarse de los padres. El quiebre emocional con la familia iba acompañado de presión financiera. Nastia era consciente de que sus ingresos caían, mientras obligaciones con equipo y arrendadores en Bali seguían iguales. La carta del padre tocó su punto más vulnerable: miedo a perder el estatus de millonaria independiente. En lugar de diálogo constructivo con padres, Anastasia eligió ignorarlos demostrativamente. Declaró a seguidores que ahora solo escucharía a su corazón y a personas en la misma onda. Víctor Maidanovich se convirtió en su principal autoridad, reemplazando la figura del padre cuyas observaciones pragmáticas percibía como intento de control. La mañana del 21 de junio de 2020 empezó con silencio, que para la familia Zubrin tenía significado simbólico. En Rusia esa fecha era el Día Profesional de los Trabajadores de la Salud. Andrei Zubrin esa mañana no recibió ni llamada ni mensaje de su hija mayor. Esta ausencia de contacto era resultado directo de su última conversación, que terminó en acusaciones de toxicidad. Mientras en San Petersburgo la familia registraba este quiebre, en Bali Anastasia se preparaba para otro paseo que debía ser parte de nuevo contenido. Su entorno notó después que esa mañana estaba en estado de absoluta confianza en la corrección de sus acciones, confiando plenamente en la instalación de Víctor Maidanovich sobre el sin miedo. La despreocupación legal de Anastasia ese día alcanzó su pico. Se supo que sacó una moto pesada a la carretera sin ninguna protección financiera en caso de incidente. El plazo de su póliza médica anterior había vencido, y la compra de una nueva fue ignorada. En la lógica de su nuevo entorno, tener seguro se consideraba signo de debilidad y desconfianza al flujo. Este detalle crearía en el futuro una barrera insuperable para sus padres. La ausencia de documento convertiría cada procedimiento burocrático, desde morgue hasta transporte, en un proceso de días y costoso. Anastasia de hecho se privó a sí misma y a sus cercanos del único mecanismo legal de ayuda en país ajeno. El aspecto técnico de preparación para el viaje también ignoraba completamente la realidad física. Nastia rechazó cualquier equipo protector excepto el casco. Llevaba ropa ligera y chanclas de playa en los pies. Este detalle es crítico para manejar una moto deportiva. Calzado abierto no permite fijar firmemente el pie en pedales ni dar agarre en maniobras de emergencia. Víctor Maidanovich, presente en la preparación, no hizo correcciones en su apariencia. Como instructor no insistió en botas o traje protector, permitiendo que la alumna saliera a la carretera en ropa para paseos peatonales. Antes de encender la moto, Anastasia hizo su último interactivo con la audiencia. Respondiendo preguntas de seguidores en redes, recibió un mensaje extraño: ¿qué harías si te quedara una hora de vida? Anastasia publicó su respuesta: siempre hay que escuchar al corazón. Esta frase, replicada por millones de fans, se convirtió en el punto final de su historia pública. Cerca del mediodía, dos motos dejaron la villa. El clima era ideal para grabar: cielo claro y asfalto seco. Anastasia tomó la posición de líder y dirigió la moto roja hacia la autopista Sunset Road, casi vacía a esa hora. Sacó la moto a un tramo recto sin obstáculos. Alrededor del mediodía, las dos motos se movían por la autopista. Anastasia Zubrina iba adelante. Víctor Maidanovich la seguía. La velocidad era de 80 a 100 km por hora. En un tramo absolutamente recto, la moto de Anastasia empezó a perder estabilidad. El proceso físico que llevó a la catástrofe se clasifica como wobbling, surgimiento repentino de autooscilaciones en la rueda delantera. La moto empezó a balancearse de lado a lado.
El manubrio se escapaba de las manos del conductor. Anastasia, con mínimo experiencia de manejo, no pudo estabilizar la máquina pesada. El vehículo a alta velocidad chocó contra el bordillo de concreto que separa los carriles. Por la fuerza del impacto y porque el casco no estaba bien asegurado, se desprendió de la cabeza de Anastasia antes del choque principal. La chica cayó al asfalto recibiendo lesiones incompatibles con la vida. La muerte fue instantánea. Majdanovich, que iba atrás, fue el único testigo directo. La pericia técnica mostró después que atrapar boblin a esa velocidad en carretera plana es extremadamente difícil. Hay versiones de que la rueda delantera pudo tocar la trasera de un vehículo adelante, pero Majdanovich afirmaba que iba detrás. La posición del instructor en este paseo generó preguntas entre expertos. En el entorno profesional se considera que un mentor experimentado debe ir adelante marcando ritmo y controlando trayectoria, o estar cerca para intervenir operativamente. Víctor Majdanovich estaba a distancia que no le permitía prevenir maniobra peligrosa ni ayudar a Anastasia con el balanceo del manubrio. Tras el choque paró su moto y se acercó al cuerpo. En lugar de llamar servicios de emergencia, el testigo se quedó en el lugar, sumido en lo que después llamó meditación. No intentó primeros auxilios, constatando la muerte de Anastasia antes de la llegada de autoridades. Inmediatamente después de confirmar la muerte de Nastia, los eventos en Bali tomaron carácter específico. Mientras el cuerpo estaba en la morgue local, personas del círculo cercano de la bloguera que compartían villa con ella accedieron a sus cosas personales. En ellas encontraron un diario en papel que Nastia llevaba en los últimos meses. Sin esperar consentimiento de la familia, fotos de páginas con notas personales se publicaron inmediatamente en la red. En los diarios había reflexiones sobre premonición de muerte y transición del alma. Estas publicaciones provocaron ola de rumores de que el incidente en la autopista pudo ser decisión consciente, aunque no había pruebas objetivas de esa versión. Víctor Majdanovich, sin cargos presentados, en ese periodo se enfocó en su propio blog. Convirtiendo la tragedia en tema central, empezó a publicar serie de posts describiendo detalles íntimos de su relación y sus vivencias espirituales. Al mismo tiempo, Majdanovich se apartó completamente de ayudar a los padres de Anastasia en temas legales. Cuando Andrei Zubrin intentó contactarlo para resolver problemas con consulado, documentos y traslado de cosas, Víctor se negó directamente. Dijo: «No les debo nada». Su negativa a participar en procedimientos burocráticos la explicó porque llamadas y papeleo interferían con sentir la conexión energética con la fallecida. En lugar de interactuar con servicios oficiales, Majdanovich organizó una sesión pública con un medium presentado como Contacto Vasily. A través del transmitió texto supuestamente dictado por la propia Anastasia desde otro mundo. En el mensaje se afirmaba que su muerte estaba planeada por el programa del alma y ocurrió en el segundo exacto, por lo que los familiares no debían mostrar tristeza. Esta declaración quitaba responsabilidad al instructor, convirtiendo la tragedia en evento místico inevitable. Majdanovich convencía a la audiencia de que la muerte de Nastia no era resultado de error técnico o falta de equipo, sino el fin de su misión terrenal. Mientras Majdanovich hablaba de planes superiores y vibraciones, la situación real era crítica. Se supo que en las cuentas de la millonaria prácticamente no había fondos para pagar servicios funerarios, almacenamiento del cuerpo y traslado. Anastasia vivía por principio de consumo total, invirtiendo todos ingresos en equipo, alquiler y gastos corrientes en la isla. Al final, dinero para cremación y organización de despedida se recolectó mediante donaciones voluntarias de seguidores. Las tesis espirituales sobre programa del alma y ausencia de necesidad de tristeza coincidieron con el momento en que la familia quedó sola ante la necesidad de pagar deudas de la hija en país ajeno. Tras la tragedia, la familia Zubrin quedó en situación de callejón sin salida. Andrei y Oksana estaban en San Petersburgo, mientras fronteras de Indonesia cerradas por pandemia. No había vuelos directos, obtención de visa suspendida. Los padres tuvieron que observar a distancia cómo se resolvía el destino de su hija. La dependencia total de Víctor Majdanovich,
que retenía documentos y teléfonos de Anastasia, fue segundo golpe para la familia. Su negativa a cooperar y declaración de no debo nada a nadie llevaron a que los padres ni siquiera pudieran gestionar operativamente la preparación de funeral, por complejidades burocráticas e imposibilidad de traer el cuerpo a Rusia en condiciones de lockdown. Se decidió cremar en Bali. La ceremonia de despedida fue el 25 de junio de 2020 sin un solo familiar. Los padres observaron el proceso por pantalla de monitor. Más tarde, el padre de Nastia, basándose en testimonios de testigos, contaría sobre comportamiento extraño de Víctor en el crematorio. Entró deliberadamente detrás de la pantalla técnica donde entra el ataúd para ver personalmente el proceso de incineración. En sus redes sociales, Majdanovich presentó esto como acto supremo de unión de almas, mientras la familia lo vio como cinismo de quien hasta el último ignoró sus pedidos de ayuda. Las cenizas de Anastasia se dividieron. Parte, según voluntad de la chica, se esparcieron sobre el océano en Bali, y el resto se entregó en Rusia por courier. A inicios de julio, en Aeropuerto Pulkovo los padres recibieron no a su hija, sino una pequeña urna. Andrei Zubrin registraría después la matemática terrible de esta pérdida. Al nacer Nastia pesaba 4 kilogramos, y volvió a casa como 2 kilogramos de ceniza. El entierro fue en cementerio Serafimovskoye en Petersburgo. En la tumba el padre puso un caballito de juguete. Objeto que amaba en la infancia, antes de convertirse en la marca Tropitzel. Majdanovich sobrevivió exitosamente la ola de Hat y rápidamente encontró reemplazo para el alma gemela perdida. Su nueva compañera fue Anastasia Lebedeva, la misma blogger en cuya casa Nastia vivió al inicio de su camino. Lebedeva se divorció de su marido con escándalo. El divorcio incluyó acusaciones mutuas, división de bienes y peleas públicas en redes. En ese contexto, su acercamiento a Víctor Majdanovich, instructor de la amiga fallecida, parecía para la audiencia el colmo del cinismo. Pronto Majdanovich y Lebedeva se declararon pareja, y más tarde se casaron. Esta unión se presentaba como encuentro de dos almas heridas que encontraron consuelo mutuo. Sin embargo, el matrimonio eterno sobre los huesos de Tropitzel duró poco. La causa del rompimiento fue prosaica. La imagen esotérica de Víctor como piloto espiritual no resistió el choque con la vida cotidiana. Majdanovich siguió viviendo como gurú nómada, sin querer asumir responsabilidad ni obligaciones financieras. Mientras Lebedeva buscaba estabilidad, las altas vibraciones no pudieron cambiar la realidad de la pareja, y se separaron tan públicamente como se unieron. Hoy, en 2026, Anastasia Lebedeva borró completamente el pasado. Volvió a casarse, esta vez con alguien lejos del mundo de bikers iluminados. Ahora cría un hijo y construye vida de mujer familiar común.